¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las transmisiones de los seminarios web del Ceneval. El día de hoy abordaremos el tema del examen de ingreso a la educación media superior, el Exani 1. Nos acompañan para la exposición del día de hoy la doctora Fátima Vidal, directora de los Exani, el maestro Ricardo Hernández, director de calificación, y el maestro César Chávez, director de investigación del centro. Bienvenidos, panelistas. El día de hoy tenemos como objetivo presentar a ustedes el proyecto de evaluación de los nuevos Exani, en específico el del Exani 1, como lo hemos comentado, para que usuarios y otras personas interesadas conozcan las características y beneficios de aplicar los instrumentos renovados del Ceneval. Los temas que veremos son los siguientes: políticas de ingreso justas y transparentes, familia de nuevos instrumentos Exani y nuevo Exani, que serán expuestos por la doctora Fátima Vidal, reportes de resultados del nuevo Exani 1, que expondrá el maestro Ricardo Hernández, y cuestionario de contexto de los nuevos Exani, ventajas del nuevo Exani 1, diferencias entre el Exani 1 y el anterior y el nuevo, más aspectos operativos y administrativos, serán presentados por el actuario César Chávez. Al final de la sesión tendremos una sección para preguntas y respuestas donde los panelistas podrán atender sus dudas. La manera en que estaremos interactuando, la doctora Fátima Vidal expondrá durante 15 minutos, será el turno después del maestro Ricardo Hernández durante 10 minutos y finalmente el actuario César Chávez expondrá durante 15 minutos. Al final de la sesión tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas. Para que ustedes, quienes nos acompañan el día de hoy, puedan presentar sus preguntas, les pedimos que utilicen el botón naranja con la flecha blanca para abrir el panel. Y posteriormente verán ustedes una sección denominada Preguntas Conversaciones. Ahí es donde, a manera de chat, les pedimos anoten las preguntas para que los panelistas puedan atenderlas. Bien, sin más que agregar, le damos la bienvenida a la doctora Fátima Vidal para que nos ayude con la exposición de la primera parte. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, maestro Ricardo. Buenos días a todas las personas que se conectaron el día de hoy para escuchar acerca de este nuevo Exani 1. Como mencionó el maestro Ricardo, vamos a dar inicio hablando un poco acerca de lo que es el instrumento, en qué contexto fue diseñado. Seguramente todos los que estamos conectados el día de hoy sabemos que la educación es un bien muy valioso, dado que dota a las personas de conocimientos y habilidades, no solo académicas, sino que le permiten mejorar su calidad de vida. Sabemos además que todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir una educación de calidad. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece este rubro. Asimismo, también se establece que la educación media superior es obligatoria. Actualmente, cerca de 2 millones de estudiantes egresan de la secundaria. En este sentido, es importante que nuestro sistema de educación media superior reciba a todos estos estudiantes. Sabemos que en nuestra República Mexicana tenemos distintas opciones educativas. Estas opciones educativas nos ofrecen una cantidad impresionante de opciones para nuestros estudiantes. No obstante, sabemos que algunas de ellas son mucho más atractivas para los estudiantes y otras no lo son tanto. En este sentido, las instituciones educativas y nuestras autoridades deben propiciar que los estudiantes tengan un acceso justo y transparente a este nivel educativo. Desde hace más de 26 años, el Ceneval, mediante la aplicación del Exani 1, ha ofrecido a las instituciones usuarias información auxiliar que les permite tomar decisiones en cuanto a los procesos de ingreso a la educación media superior. El Ceneval, como una agencia de evaluación externa, ofrece a las instituciones imparcialidad, ya que no somos ni juez ni parte de estos procesos que se llevan a cabo. Asimismo, posibilitamos procesos de evaluación que sean transparentes y que, por tanto, permitan a los usuarios poder ofrecer o rendir cuentas a los diferentes actores que participan en los procesos de ingreso a sus instituciones. En 2019, con el inicio de la administración que se encuentra vigente en este momento en el Ceneval, se instauró un Consejo de Planeación Académica. Este es un cuerpo colegiado integrado por directivos del Ceneval, por especialistas en psicometría, en evaluación y en educación,
que se dieron a la tarea de revisar toda esa información que se ha ido recolectando a lo largo de estos 26 años, con la intención de reflexionar acerca de ella, identificar las innovaciones, las tendencias en evaluación, y fue así que en el seno de este cuerpo colegiado se definieron las directrices para el diseño de los nuevos exámenes. Estos instrumentos que recién entraron en vigencia son 3, pertenecen a una familia de exámenes que son utilizados con fines de ingreso. Son el Exani 1, que es el ingreso a la educación media superior, que, bueno, básicamente es el instrumento del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos el Exani 2, que es utilizado para el ingreso a la licenciatura o a programas de técnico superior universitario. Y tenemos finalmente el Exani 3, que se utiliza para el ingreso al posgrado, ya sean a maestrías, doctorados o especializaciones. En esta nueva generación de instrumentos estamos evaluando habilidades transversales o comunes a los 3 exámenes, que son la comprensión lectora, la redacción indirecta, el pensamiento matemático, y 2 habilidades del inglés como lengua extranjera. De manera gráfica, esta es la estructura general que tiene cada uno de nuestros exámenes. Como lo señalaba, tenemos áreas transversales que se integran en cada uno de nuestros instrumentos, como son comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático. Son graduales y aparecen en cada uno de ellos. Asimismo, evaluamos 2 habilidades del inglés como lengua extranjera de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el caso del Exani 1, evaluamos un nivel de dominio más bajo, evidentemente, que en el caso del Exani 3. Asimismo, en cada uno de estos instrumentos evaluamos aspectos específicos. Para el caso del Exani 1 evaluamos pensamiento científico. En el caso del Exani 2 evaluaremos conocimientos específicos asociados a las asignaturas que se imparten en el bachillerato. Y en el caso del Exani 3 evaluamos metodología de la investigación. El nuevo Exani 1 es un instrumento que evalúa integralmente habilidades académicas y conocimientos específicos de los estudiantes que han egresado de la secundaria y que buscan ingresar a la educación media superior. Y con ayuda de nuestro cuestionario de contexto, que además se contesta durante la fase de registro, evaluamos ahora habilidades socioemocionales. Más adelante, el maestro César Chávez profundizará al respecto. Como lo señalaba, el nuevo Exani 1 se dirige a aquellos estudiantes que han egresado de la secundaria y que buscan ingresar a una institución de educación media superior. El nuevo Exani 1 evalúa habilidades básicas como son comprensión lectora y redacción indirecta y pensamiento matemático. Evalúa de manera diagnóstica el dominio del idioma inglés de 2 habilidades en un nivel A2, de acuerdo con lo que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y con apoyo del cuestionario de contexto, exploramos acerca de variables que contextualizan o que nos permitan conocer mejor a nuestros sustentantes. Actualmente se ha integrado a este cuestionario de contexto algunas habilidades socioemocionales. Esta es la estructura del nuevo Exani 1. Tenemos 160 reactivos que se utilizan para emitir un resultado global, de nuestros sustentantes. 130 de estos reactivos se utilizan para el cálculo del puntaje global y se distribuyen de esta manera. 30 reactivos corresponden a comprensión lectora, 30 reactivos a redacción indirecta, 40 reactivos a pensamiento matemático y 30 reactivos a pensamiento científico. Con la suma de estos reactivos, que son 130, se calcula el puntaje global. Por otra parte, se ofrece información diagnóstica acerca de la comprensión lectora y redacción indirecta en un nivel A2 del dominio del idioma inglés. En cada uno de nuestros instrumentos se incorporan además 12 reactivos piloto que incorporamos para probar con nuestra población objetivo y 2 reactivos control que utilizamos para tener la certeza de que la calificación que estamos emitiendo y que reciben nuestros sustentantes es correcta. Como señalaba, estos 130 reactivos componen el puntaje global. En la siguiente sección, el maestro Ricardo Hernández les explicará de manera más precisa cómo se presentará esto en los reportes de resultados.
Y la información diagnóstica, estos 30 reactivos que se presentan aquí de dominio del idioma inglés, no cuentan para el puntaje global. Esto lo hacemos con la intención de no afectar a nuestros sustentantes. Sabemos que el aprendizaje de un idioma extranjero pues está compuesto por diferentes factores. Entonces, solamente se ofrece como una parte diagnóstica, pero no se incorpora en el puntaje global. En este sentido, componen el puntaje global la comprensión lectora, que es la habilidad que permite al individuo identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de diversos textos escritos en diferentes ámbitos. Evaluamos también la redacción indirecta, que es la capacidad del individuo para seleccionar textos coherentes, cohesionados, que cumplan con las convenciones de la lengua a partir de un propósito determinado. Evaluamos también pensamiento matemático, que es la habilidad para razonar lógica, analítica, geométrica y cuantitativamente, que se vale del lenguaje para construir conceptos, procedimientos y representaciones que dan lugar a juicios numéricos, geométricos, relacionales y de análisis, con el último fin de hacer inferencias, tomar decisiones y resolver problemas en diversos contextos. Finalmente, compone el puntaje global el pensamiento científico, que es definido como la capacidad para identificar conceptos, hipótesis y teorías que pueden tener algún fundamento en hechos reales, experimentos o en otras teorías científicas fundadas. Es la habilidad y conocimiento para explicar fenómenos del medio natural con apoyo de teorías e hipótesis que se supone están probadas o se refieren a hechos reales. Y la parte del diagnóstico es, ya lo mencionaba, en un nivel A2 y evaluamos básicamente comprensión lectora y redacción indirecta de acuerdo con este estándar internacional que es el MCER. Aquí mi participación, le dejo la palabra al maestro Ricardo Hernández que nos hablará acerca de los nuevos reportes de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fátima. Buenos días a todos. Bueno, me toca comentarles sobre los reportes de resultados de estos nuevos Exani 1 que estamos poniendo a su disposición. Más adelante nos comentará el maestro César Chávez sobre los reportes que vamos a entregar asociados a las habilidades socioemocionales. Pero estos reportes que me toca a mí comentarles están relacionados directamente con la calificación, con el resultado de los exámenes. Bueno, vamos a entregar 3 tipos de reportes de resultados, uno para el sustentante y 2 más para las instituciones educativas. El reporte individual para el sustentante contiene los siguientes elementos: los datos de identificación del sustentante, su nombre, su folio, la fecha de aplicación, etcétera. Ahorita los vamos a ver. El puntaje global obtenido en cada una de las áreas que componen la parte de habilidades y conocimientos, la ubicación de ese puntaje global respecto a la población que está siendo evaluada, el puntaje obtenido en cada una de las áreas de la prueba y este nivel más específico de las calificaciones, que es el porcentaje de aciertos obtenido en cada una de las subáreas de las áreas que integran la prueba. Asimismo, también presentamos en este reporte de resultados el dictamen del nivel de desempeño obtenido en las 2 habilidades evaluadas del idioma inglés y la descripción de esos niveles de desempeño del idioma inglés. Este es el ejemplo del reporte individual de resultados. Como les decía, el primer elemento son los datos de identificación del sustentante, su nombre, folio, la fecha de aplicación, la institución donde está aspirando a ingresar. Como elemento adicional, se está integrando la fotografía del sustentante cuando las aplicaciones son exclusivamente en la modalidad de examen desde casa. También integramos aquí el puntaje global, expresado, como muchos de ustedes lo saben, en términos del índice Ceneval, que es esta escala que va de 700 a 1300 puntos y cuya construcción parte de una transformación lineal del porcentaje de aciertos, es decir, cuando se obtiene 0% de aciertos, ninguna respuesta obtenida de manera favorable, el 0% de aciertos corresponde al 700 de nuestra escala del índice Ceneval. Igual si alguien obtuviera 100% de aciertos,
sería el límite superior de 1.300 puntos en nuestra escala. ¿Por qué utilizamos este puntaje? Bueno, siempre es bueno recordarles la razón por la que se utiliza, y esta gira en torno a la forma en la que se construyen las pruebas, es decir, la integración de los reactivos en una evaluación tiene tantos reactivos fáciles como difíciles, y por lo tanto los resultados tienden a converger en una distribución normal, es decir, alrededor del 50% de aciertos. Esa dispersión normal podría ser interpretada de mala forma en una escala de 0 a 10, entonces imagínense que los resultados se obtuvieran en términos del promedio de 5 en una evaluación para ingresar a una institución, pues en realidad esa no es la información que pretendemos entregar a la sociedad, a ustedes como instituciones, y por lo tanto hacemos esta reconversión a la escala del índice Ceneval, donde normalmente los resultados oscilan alrededor de 1.000 puntos, que si hacemos esta transformación lineal que les comentaba, pues los resultados oscilan alrededor del 50% de aciertos. Bien, el siguiente elemento es la ubicación de ese puntaje global del sustentante respecto a la población evaluada. Para el ejemplo que ven en pantalla, este sustentante hipotético teniendo 1.240 puntos, corresponde a que es la calificación más alta obtenida en esta evaluación, debido a que hay 100% de sustentantes o de aspirantes que están por debajo de su puntaje. Entonces, de esta manera, los propios aspirantes pueden identificar más o menos en términos proporcionales cuántas personas existen por encima o por abajo del puntaje obtenido. También obtenemos como cuarto elemento el puntaje obtenido en cada una de las áreas, tanto para comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y pensamiento científico. Todos estos puntajes también expresados en términos del índice Ceneval, de 700 a 1.300 puntos, pero complementamos con este quinto elemento, que es el porcentaje de aciertos obtenido en cada una de las subáreas que integran estas áreas. Con ello, además de que se integra también una gráfica de barras, con ello los sustentantes pueden identificar de manera rápida cuáles son esos temas o subáreas o asignaturas en donde resultaron proporcionalmente o relativamente mejor en la evaluación. También presentamos, como les decía, el nivel de desempeño obtenido en las dos habilidades evaluadas del idioma inglés, tanto para comprensión lectora como redacción indirecta, y estos resultados se expresan en términos del nivel de desempeño alcanzado, ya sea satisfactorio o aún no satisfactorio. En la página 2 de este reporte de resultados individual, se presenta la descripción de esos niveles de desempeño obtenido en las dos habilidades evaluadas del idioma inglés. Adicionalmente, estamos integrando este código QR, donde cada aspirante puede tomarle una foto y lo redirecciona a un minisitio del Ceneval, donde pueden revisar estas descripciones de los niveles de desempeño del idioma inglés, así como también una breve descripción sobre los contenidos de la prueba, de las áreas y de las subáreas que están siendo evaluadas. Sobre los reportes institucionales, les decía, ofrecemos dos, el ordenado de manera descendente y el ordenado de manera alfabética. El ejemplo que están ustedes observando corresponde al reporte de resultados ordenado de manera descendente. Contiene los datos de identificación de la institución, del proceso de aplicación para la institución, el número de sustentantes evaluados, que eso es muy importante que lo conozcan, que lo sepan. Y bueno, contiene propiamente ya el reporte descendente de las calificaciones, de los puntajes globales obtenidos de la población que está pretendiendo aspirar a sus instituciones. Se acompaña este listado con el puntaje obtenido en comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y pensamiento científico, que como les decía se expresa en términos del índice Ceneval, y se integra también el nivel de desempeño obtenido en las dos habilidades evaluadas del idioma inglés, ya sea satisfactorio o aún no satisfactorio, según corresponda para las áreas de comprensión lectora y redacción indirecta.
Este reporte de resultados, ordenado de manera descendente, es muy parecido al reporte de resultados alfabético, que como su nombre lo dice, se ordena a la población, a los aspirantes, de acuerdo al nombre que asentaron en su registro a la prueba. Bueno, por mi parte es todo sobre los reportes de resultados. Nada más recordarles que aparte de estos reportes de resultados, hacemos la entrega de las bases de datos con las calificaciones, con cada uno de los puntajes expresados aquí en los reportes, acompañado, por supuesto, con el diccionario de datos para poder hacer la transcripción de esta información. A continuación, el maestro César Chávez nos va a platicar sobre el cuestionario de contexto y los elementos que estamos ofreciendo relacionados a esta nueva generación de pruebas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo les voy a platicar un poquito sobre el cuestionario de contexto, pero sobre todo las innovaciones que tiene este instrumento de medición para el nuevo Exani 1. Primero les comento qué es el cuestionario de contexto. Seguramente ya la mayoría de ustedes lo sabe y lo conoce. Es este instrumento de medición que se aplica para obtener información de variables personales, sociales y escolares de los aspirantes que sustentan, en este caso, el Exani 1. A continuación vamos a ver algunas de las variables que preguntamos tanto en el ámbito personal, escolar y social. ¿Esto por qué es relevante o para qué lo hacemos? Porque nos ayuda justamente a contextualizar o a entender los puntajes obtenidos por los sustentantes en el examen, en cada una de las áreas del Exani 1. Y por eso es muy relevante esta información que complementa obviamente los resultados de los que el maestro Ricardo Hernández nos acaba de dar cuenta. ¿Cuándo es contestado o cuándo obtenemos esta información del cuestionario? Este se integra al registro del examen, entonces los sustentantes lo contestan al momento de registrarse. Tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. Lo pueden ir llenando en el tiempo en que está abierto el registro. No tiene que ser en una sola sesión de 30 minutos, sino que pueden ir completándolo también para... A lo mejor hay información que no tienen clara y pueden ir y regresar, digamos, ¿no? Entonces, es un cuestionario relativamente corto, es obligatorio, e incluye entre las variables personales, pues las variables básicas de identificación, como son el nombre, la edad, el sexo, la entidad de nacimiento del sustentante. Les preguntamos si hablan, cuál es su lengua materna, más bien, justo para identificar población indígena, cuál fue su desempeño académico durante la secundaria, si tuvieron beca. Este grupo nuevo de preguntas sobre diversificación de materiales de lectura, en donde queremos indagar si los estudiantes leen por gusto y qué tipos de materiales leen por gusto. También este es un grupo de preguntas muy importantes, las que se refieren al acoso escolar o bullying. Les preguntamos si sufrieron este tipo de acoso escolar durante la secundaria y qué tanto daño les causó si es que lo sufrieron. Con esto, pues las instituciones de educación media superior que están recibiendo a los sustentantes, pues pueden tomar acciones remediales para la atención de estos grupos que fueron acosados escolarmente en la secundaria. También tenemos un grupo más o menos grande de preguntas sobre competencias para la vida, en donde los sustentantes nos reportan qué tan hábiles se sienten para hablar en inglés, por ejemplo, para utilizar hojas de cálculo, entre otras habilidades o competencias. ¿Qué expectativas educativas tienen? Si piensan seguir estudiando una licenciatura o incluso un posgrado. Y otro grupo de preguntas importantes para las instituciones tiene que ver con cómo eligieron o por qué quieren ingresar a esta institución de educación media superior. De dónde obtuvieron información de ella, quién les aconsejó sobre esta decisión. Y la parte más relevante o más innovadora, digamos, de este cuestionario de contexto está aquí marcada con color verde.
es la medición de las habilidades socioemocionales. Esto es un proyecto que llevamos trabajando en el Ceneval ya por más de 5 años, pero que ahora con la puesta en marcha de nuestra nueva generación de pruebas, pues estamos posibilidad de aterrizar muy bien y de justamente, como lo comentó el maestro Ricardo Hernández, entregarles un reporte de resultados sobre el desarrollo que tienen sus nuevos estudiantes en estas 5 habilidades socioemocionales, y también a la institución pues un reporte con un resumen de este grado de desarrollo de sus sustentantes, ¿no? Entonces estas son las 5 habilidades socioemocionales que vamos a evaluar y que vamos a reportar. Ustedes se preguntarán por qué estas 5 y no otras. Nuestro estudio se basó en un modelo teórico postulado por la doctora Camille Harrington y sus colaboradores en 2012, en donde justamente indican o postulan 5 grupos de habilidades socioemocionales, cómo se relacionan entre ellas y cómo afectan al desempeño académico, que esto es lo más relevante y por lo cual nosotros tomamos como base ese modelo, ¿no? Les decía, este cuestionario tiene como intención entender los puntajes en el examen y bueno, este modelo pues justamente nos indica esto, ¿no? Cómo es la relación de las habilidades socioemocionales entre ellas y cómo afectan al desempeño académico. Más adelante veremos un pequeño video con la descripción de cada una de estas habilidades. En la parte escolar, ¿qué tipo de preguntas hacemos o de variables exploramos? Pues son algunas variables que nos ayudarán a dar retroalimentación a las escuelas secundarias, en este caso, ¿no? ¿Qué características tenían esas escuelas en cuanto a su infraestructura, a sus docentes, a sus servicios, etcétera, ¿no? Es un grupo pequeño de preguntas, pero que es muy relevante, sobre todo, por ejemplo, en aplicaciones estatales en donde es posible retroalimentar a un gran número de instituciones, de escuelas secundarias en este caso. Y en la parte de las preguntas asociadas a la parte social está el capital cultural y el capital económico. En este caso, desde hace un par de años hemos nosotros metido preguntas con las que podemos calcular el nivel socioeconómico que utiliza el INEGI, ¿no? Entonces estamos en posibilidad también de reportar a nuestros sustentantes cuál es su nivel socioeconómico de los 7 que utiliza el INEGI, y esto también va a venir incluido en el reporte individual de habilidades socioemocionales. Entonces, a continuación, les vamos a presentar este pequeño video con la explicación de estas 5 habilidades socioemocionales. Hola, queremos hablarte sobre las habilidades socioemocionales. Te preguntarás, ¿qué son? Las habilidades socioemocionales son un conjunto amplio de características personales que pueden incluir motivación, metas, actitudes y conductas. ¿Para qué se evalúan? Para medir el nivel de desarrollo de los aspirantes en cada una de las siguientes habilidades. Por ejemplo, gusto por la escuela, cooperación, perseverancia académica, metacognición y compromiso académico. ¿Cómo se evalúan? A través del cuestionario de contexto, los aspirantes responden preguntas de autorreporte diseñadas para clasificar las habilidades socioemocionales en 3 categorías: alto, medio y básico. Al evaluar las habilidades socioemocionales, las instituciones pueden planear mejor sus acciones de asesoría y apoyo. Con esta valiosa información, las instituciones podrán realizar acciones para mejorar el desempeño académico de sus estudiantes. Muy bien, pues estas son las 5 habilidades socioemocionales que vamos a medir y a reportar. Esto es muy importante. ¿Cómo las vamos a reportar? Como les decía, las vamos a reportar de acuerdo al nivel de desarrollo de los sustentantes en 3 categorías, A, B o C, en donde la A es el nivel de desarrollo más alto y el C es el más bajo. Y esto nos va a permitir justamente entregar un reporte también institucional en donde justo van a poder, como este que están viendo aquí, ¿no? Van a poder ver
cómo está en general la población de sustentantes que acaba de ingresar a sus instituciones en cuanto al desarrollo de estas 5 habilidades. Aquí, por ejemplo, pues rápidamente podríamos ver que la metacognición es la habilidad en donde necesitarían mayor apoyo estos sustentantes, porque es donde tienen un mayor número de sustentantes o porcentaje de sustentantes en el nivel C. En ese sentido, pues este es un buen diagnóstico de ingreso que complementa la información del Exani 1. Hasta aquí llega la explicación del cuestionario de contexto. A continuación, quisiéramos resaltar algunas de las ventajas de las que han comentado tanto la doctora Fátima Vidal como el maestro Ricardo Hernández, y ahora yo con los cuestionarios de contexto. ¿Cuáles son estas ventajas del nuevo Exani 1? Pues la doctora Fátima nos mostró claramente la nueva estructura, cómo está compuesta la estructura del nuevo Exani 1. Acabamos de ver la medición de habilidades socioemocionales y su reporte. También, tanto en la estructura del examen como en los reportes que nos presentó el maestro Hernández, vimos que ahora hay más reactivos para calcular el puntaje global, lo cual es una ventaja para los procesos de ingreso porque esperamos reduzcan el número de empates que se presentan. También vimos con el maestro Ricardo con mucha claridad cada uno de los nuevos reportes de resultados. Y la última ventaja que resaltaríamos es el examen desde casa, esta modalidad que surgió a partir de la pandemia, pues hemos visto que ha sido de mucha utilidad para muchas de nuestras instituciones usuarias y seguirá operando para el nuevo Exani 1. Algo importante que también nos gustaría recalcar el día de hoy con ustedes son las diferencias entre el nuevo y el anterior Exani 1. Aquí en esta tabla hay un resumen en las que podemos verlas muy rápidamente. De entrada, los aspectos que evalúan, ¿no? Ya nos explicó la doctora Fátima cuáles son estos aspectos del nuevo Exani 1 y solamente recordar, anteriormente pues teníamos 2 exámenes, uno de admisión que era de aptitud académica y uno de diagnóstico del logro académico. El primero era obligatorio y el segundo optativo. Ahora tenemos un examen que incluye todas las habilidades básicas que se desarrollan en la formación previa y conocimientos específicos de la educación secundaria y un diagnóstico del dominio del idioma inglés en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La longitud anterior era de 80 reactivos de cada instrumento, del de admisión para la toma de decisiones de ingreso y otros 80 para el de diagnóstico. Ahora tenemos 130 reactivos integrados en un examen para calcular el puntaje global y 30 reactivos de inglés para el diagnóstico. La duración, pues anteriormente era de 2 horas y media para admisión y 2 horas para el de diagnóstico. Casi todos nuestros usuarios aplicaban las 2 pruebas, entonces eran 4 horas y media. Lo mismo ahora tendremos las 4 horas y media para los 2 instrumentos. En cuanto a los resultados, ya nos comentaba el maestro Hernández, una de las grandes ventajas de este nuevo Exani 1 es que ahora, además del puntaje global, lo que vamos a entregar es un porcentaje por cada subárea, porcentaje de aciertos para cada subárea del instrumento. Esto es una solicitud que nos hicieron expresamente muchos de nuestros usuarios, ¿no? Cómo utilizar como un diagnóstico de ingreso o un mejor diagnóstico de ingreso de este examen, pues conociendo cómo les fue a sus sustentantes a nivel de su área. Y es por eso que estamos ahora en posibilidades de reportar ese porcentaje de aciertos y ahora el dictamen de diagnóstico en el área de inglés. ¿Qué otras ventajas también ya vimos? Antes pues entregábamos se aplicaba igual que ahora el cuestionario durante el registro y se entregaba una base de datos. Ahora del cuestionario vamos a entregar este reporte individual e institucional de habilidades socioemocionales, además de la base de datos. Y bueno, un cambio adicional que estamos por liberar es la sustitución de las herramientas de análisis de datos que teníamos, que eran el SIGI y el PIDA, por esta herramienta nueva que a continuación veremos de qué se trata, que se llama PIAC, que es la Plataforma de Información Académica y de Contexto.
Esto creemos que va a ser de mucha utilidad para nuestros usuarios. Ustedes podrán acceder a su información específica para hacer algunos análisis con los datos específicos de su institución, combinando información del examen con el cuestionario de contexto. Es una plataforma mucho más ágil que las que teníamos anteriormente y creemos que va a ser una ventaja más de este nuevo Exani 1. Aquí podemos ver el tipo de gráficas que se podrán generar en esta plataforma, ¿no? Qué tipo de información ustedes podrán consultar y cruzar. Finalmente, les mencionaré los aspectos operativos y administrativos más relevantes de este nuevo Exani 1. Ya les decía que durará 4 horas y media, o que ya se está aplicando con ese tiempo de duración. El formato del examen ahora, esta es otra innovación. Tenemos reactivos de opción múltiple, pero con tan solo 3 opciones de respuesta. Antes teníamos 4 opciones. Ustedes también se preguntarán, ¿y a qué se debió este cambio? Pues básicamente hicimos una investigación en el centro sobre la ventaja de poder eliminar una de nuestras distractores u opciones no correctas de nuestros reactivos, y pues vimos que el impacto en la calidad de la medición es muy bajo, marginal, y en cambio tiene muchas ventajas porque reduce el tiempo de lectura por parte de los sustentantes, ¿no? Y es una tendencia que hemos estado viendo en artículos y en otras agencias evaluadoras en el mundo. ¿Qué otra ventaja tenemos? Podemos hacer aplicaciones institucionales, aplicaciones estatales, ¿no? Las institucionales es cuando la institución, propiamente hablando, se pone de acuerdo con el Ceneval para llevar a cabo su aplicación del Exani 1 y su proceso de admisión. Y en la estatal tenemos algunas en donde la Secretaría de Educación del Estado se pone de acuerdo con el centro justamente para organizar el proceso de ingreso a sus subsistemas de educación media superior, ¿no? Esto tiene muchas ventajas porque le da, en primer lugar, la posibilidad a los sustentantes de ubicarse en alguna de estas escuelas de educación superior a partir de la selección de un listado de las posibles opciones a las que él quisiera o ella quisiera ingresar. Y esto también le da información más completa al sistema educativo del Estado, tanto para la educación media superior como para retroalimentar a las escuelas secundarias. Finalmente, las modalidades de aplicación, ya les mencionaba que tendremos o continuará en operación el examen desde casa, pero también mantendremos las otras 2 modalidades que habíamos venido utilizando con el Exani 1 anterior, que es la aplicación del examen impreso o del examen en línea. Estas 2 son aplicaciones presenciales con un aplicador cuidando a los sustentantes, organizando la aplicación, y el examen desde casa, como ustedes ya sabrán, pues es esta modalidad en donde cada sustentante puede aplicar el examen desde su computadora en su domicilio y es monitoreada por la cámara web y por el micrófono de su computadora. No es necesario que elijan una exclusivamente de estas modalidades, sino que hemos realizado varias aplicaciones híbridas justamente para adaptarnos a las necesidades de cada institución y a las necesidades actuales de la pandemia. Muy bien, a continuación, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nos gustaría presentarles otro pequeño video con un resumen sobre los puntos más relevantes de esta sesión.
Muy bien, agradecemos a nuestros panelistas las exposiciones que nos han brindado el día de hoy. Y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas, donde cada uno de nuestros panelistas responderá los comentarios que nos han hecho a través del chat de preguntas. Les agradecemos, por supuesto, su participación. Seguimos con el panel abierto para que puedan ustedes plantearnos sus cuestionamientos. La primera pregunta que tenemos, doctora Fátima Vidal, es para usted. El examen entonces aumentó de un número de reactivos, ahora tenemos un número mayor de reactivos. ¿Esto es correcto? Es correcto. Anteriormente teníamos dos instrumentos, como lo señalaba el maestro César Chávez. Uno era el examen de admisión y uno era el optativo de diagnóstico. Tenía cada uno de ellos 80 reactivos. Actualmente lo que tenemos son dos instrumentos, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos, que tiene 130 reactivos con estas áreas que señalábamos: comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento científico y pensamiento matemático, que son 130 reactivos, más 30 reactivos del diagnóstico de inglés. Entonces, es correcta la afirmación, son más reactivos en comparación con el examen anterior. De acuerdo, y con base en esta extensión en el número de reactivos, ¿en qué beneficia a los estudiantes y a las instituciones? Como lo señalaba también el maestro César Chávez, esto nos permite disminuir la posibilidad de que existan empates, es decir, tenemos una mayor cantidad de reactivos en comparación con la generación pasada. Y por otro lado, al aumentar la cantidad de reactivos en cada una de las áreas, también mejoramos la precisión con la cual estamos midiendo cada uno de los dominios que se incorporan en el examen. Entonces, básicamente, esas serían las dos ventajas que podría decir en este momento. Muchas gracias, doctora Fátima. Para el maestro Ricardo Hernández tenemos también una pregunta que es doble. ¿En cuánto tiempo se entregarán los resultados a las instituciones? Y si, además de los reportes que nos ha presentado, se va a recibir un archivo con calificaciones. Sí, gracias. Bueno, tenemos un compromiso con las instituciones de entregar los resultados en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Por lo regular, habiendo procesado la aplicación, obteniendo los resultados y poniendo estos resultados en los mecanismos de control de calidad que tenemos para emitir las calificaciones, logramos un tiempo relativamente menor. Entonces, en cuanto tenemos los resultados, nos ponemos en comunicación con las instituciones y les hacemos llegar su información. Sobre las bases de datos con los resultados, bueno, estos contienen no solamente los resultados de la evaluación, de lo que se presenta en los reportes de resultados, sino que además también estas bases de datos contienen los datos de identificación de los sustentantes, las respuestas que han dado al cuestionario de contexto, con el cual se generan los reportes de habilidades socioemocionales que nos explicaba el maestro César Chávez y, por supuesto, los puntajes obtenidos en la evaluación. Estos desagregados tanto de manera global por cada una de las áreas y los porcentajes de aciertos descritos también para las subáreas de la prueba. Muy bien, entonces se entregan al mismo tiempo tanto informes como nos los ha presentado, junto con la base que también nos platica ahorita. Así es correcto. Muchas gracias, maestro Ricardo Hernández. Para el maestro César Chávez, pregunta sobre el cuestionario de contexto. ¿Los cuestionarios de contexto anteriores a esta nueva generación de exámenes siguen la estructura de aspectos socioemocionales, es decir, el modelo de Farrington, o los cambios son mínimos entre uno y otro? ¿Qué ha ocurrido con los cuestionarios de contexto de la generación anterior a esta generación? Muchas gracias, maestro Ricardo. Es muy buena la pregunta porque, como les mencionaba, desde hace 5 años venimos trabajando con este grupo de preguntas sobre habilidades socioemocionales. ¿Qué implicó esto? Pues empezar a probar algunas variables y algunas preguntas para construir escalas que nos permitieran medir estas habilidades socioemocionales. Entonces, desde hace 5 años a la fecha, lo que ha pasado es que hemos estado probando en nuestros cuestionarios diferentes preguntas
han ido evolucionando estas preguntas en el tiempo hasta que logramos probar empíricamente el modelo. ¿Esto que implicó? Justamente pues identificar cuáles eran o cuáles son las mejores preguntas para estimar estas escalas que nos hacen la inferencia del nivel de desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, si bien van a encontrar en los cuestionarios de contexto anteriores preguntas muy similares o iguales a las que tenemos en el cuestionario actual, no necesariamente podríamos calcular lo que hoy sí vamos a poder hacer, que es ese nivel de desarrollo de los sustentantes y generar ese reporte. Ese es el plus de esta nueva generación de Exani 1, ¿no? Ya estamos en esa posibilidad. Después de probar el modelo de Farrington, ya podemos entregar estos reportes de habilidades socioemocionales. De acuerdo, maestro César Chávez. Entonces, ahora los exámenes, en este caso el examen de ingreso a media superior, ofrece información, como nos ha platicado la doctora Fátima Vidal, más detallada sobre los conocimientos académicos de los jóvenes. ¿Por qué es importante la información de los cuestionarios de contexto? Eso es muy relevante también porque en nuestra experiencia no son muchas las instituciones que utilizan esa información, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer en esta nueva generación de exámenes es, por un lado, no nada más darles la información en la base de datos, sino empezar a darles más herramientas para explotar esa información. ¿Por qué es relevante? Porque justamente ayudan a entender, a comprender esos resultados de sus sustentantes. ¿Por qué algunos estudiantes salen bajos y otros más arriba en los puntajes en cada una de las áreas del examen? Pues muchas veces depende de ese contexto que podemos obtener de los datos del cuestionario, ¿no? Entonces veíamos esta nueva herramienta informática del PIAC justamente que va a permitir a las instituciones relacionar las dos informaciones para entender mejor obtener un diagnóstico más completo de los estudiantes que están recibiendo en sus instituciones de educación media superior. De acuerdo, muchas gracias, maestro Chávez. Para la doctora Fátima Vidal, ¿a qué se refieren o qué se refiere la expresión dos reactivos de control? ¿Cuál es el uso de estos reactivos? Gracias, Ricardo. Básicamente, estos reactivos tienen el propósito de ayudarnos a tener certeza de que la calificación que estamos emitiendo es correcta. Se insertan estas preguntas como parte de los reactivos o de las versiones que están contestando los sustentantes, y en el área de calificación, a cargo del maestro Ricardo Hernández, tienen plenamente identificados cuáles son las posiciones de estos reactivos control, y esto nos permite verificar que tanto la lectura óptica, cuando son aplicaciones de exámenes impresos o cuando se extraen las respuestas de nuestra plataforma de examen en línea, las cadenas de respuesta, se extrajeron de manera correcta y que la lectura se hizo de manera correcta, entonces ya podemos correr nuestros procesos de calificación. Estos reactivos control evidentemente no tienen ningún peso para el cálculo del puntaje global o la emisión de alguna calificación, únicamente es un proceso interno de calidad. Muchas gracias, doctora Vidal. Para el maestro César Chávez, nos preguntan si disminuir las opciones de respuesta no aumenta el porcentaje de respuestas correctas de los sustentantes. ¿Por qué se ha hecho esta disminución? Sí, también me parece muy buena pregunta, porque tiene razón la maestra o el maestro que preguntó esto, ¿no? Disminuir una opción de respuesta, pues aumenta la posibilidad de que los sustentantes elijan la respuesta correcta por adivinación, ¿no? Si antes era 0.25 o 1/4 esta probabilidad, pues ahora es 1/3, ¿no? Y ese razonamiento es correcto. Lo que pasa es que difícilmente un sustentante llega al examen a contestar por azar puro nuestras preguntas, ¿no? Nuestras preguntas o reactivos están diseñados justamente para que en las respuestas no correctas o en los distractores, nosotros pongamos los errores que comúnmente realizan los sustentantes que no tienen el conocimiento que estamos evaluando, ¿no? Entonces, esos distractores, al momento de que el sustentante lee la pregunta,
pues pierden esa probabilidad que tendrían si no la leyeran, ¿no? Eso le llamamos pseudoadivinación. Entonces, simplemente al leer la pregunta, hay distractores que funcionan muy bien y distractores que no funcionan tan bien. Si ustedes piensan en hacer o cuando hacen una pregunta de este tipo, es relativamente sencillo generar el primer distractor, el segundo distractor, pero ya en el tercero se vuelve complejo, porque ¿cuál es esa tercera opción incorrecta que normalmente cometen los sustentantes? Pues va disminuyendo su poder, digamos, ¿no? Entonces, la investigación se basó en este hecho, ¿no? Este tercer distractor normalmente jalaba muy poca atención de nuestros sustentantes que no tienen el conocimiento, y por lo tanto eliminarla pues no implica un aumento muy significativo en el número de respuestas correctas, ¿no? Y en cambio sí una ventaja significativa en el carga de lectura del examen por parte de los estudiantes. Esa es la razón. Con mucho gusto publicamos un par de artículos al respecto. Se los podemos hacer llegar a los que estén interesados. Mi correo es cesar.chaves@ceneval.edu.mx. Justo en ese sentido iba la siguiente pregunta, maestro Chávez. Si hay estudios atrás de estas decisiones de modificar el número de opciones de respuesta de los reactivos. Sí, justo. Nosotros realizamos con nuestros propios datos ese estudio que publicamos en 2 revistas. Y además hay pues muchas referencias a nivel internacional al respecto, ¿no? Una lógica similar se siguió, si recuerdan, desde hace varios años o antes, hace varios años, lo común era tener preguntas con 5 opciones de respuesta. Y en algún momento se decidió o se estandarizó en casi todos los exámenes a nivel internacional tener solo 4 opciones de respuesta, ¿no? Entonces, justo siguen ahora los estudios bajo esa lógica, indagando cuál es el número óptimo de opciones de respuesta para que no pierda sus características psicométricas el examen, pero tampoco para que metamos información que no es relevante para la medición. Muchas gracias por la claridad de la respuesta, maestro Chávez. Para el maestro Ricardo Hernández, nos preguntan si existe la posibilidad de que cada sustentante acceda a sus resultados finales, es decir, que exista algún link o código QR donde podrían los jóvenes consultar su resultado. Sí, gracias. Por el momento no. En realidad, la entrega de los resultados de los exámenes de admisión, los exámenes de ingreso de las instituciones, se realiza primero y exclusivamente a las instituciones que nos lo solicitan. En ese sentido, cuidamos también los tiempos de los procesos de admisión, las políticas que están en cada una de las instituciones para que las instituciones, puedan tomar decisión y a su vez hagan la entrega de los resultados a sus aspirantes. En ese sentido, Ceneval participa ofreciendo el instrumento de evaluación estandarizado, universal, para esa toma de decisiones, y son las propias instituciones las que ya comunican sus resultados y sobre todo, pues para las personas que hayan resultado mejor, pues las que puedan ingresar a las propias instituciones. De acuerdo, muchas gracias. Doctora Fátima, nos preguntan si las instituciones tendrán acceso al sistema de análisis de resultados que se nos presentó hace un momento. Y también, otra pregunta alusiva al tema, es ¿qué significa PIAC? Claro, es la Plataforma de Información Académica y de Contexto. Es una plataforma que estaremos ofreciendo para los 3 Exani y también para el Domina, que bueno, próximamente también tenemos el webinar para este instrumento. Utilizo el medio para hacer propaganda. Todas las instituciones que tengan contratado la aplicación de los Exani van a recibir después de la aplicación y después de recibir sus bases de resultados y sus reportes conforme se establece en la solicitud de aplicación, en los tiempos en los que lo solicitan. Esta información la van a recibir conforme lo señalaba el maestro Ricardo, sus bases y sus archivos PDFs con los reportes. Adicional a esto, cada institución va a recibir un vínculo. Esta plataforma
se consulta a través de la web. Es una plataforma muy dinámica, entonces recibirán un vínculo para aquellas personas que estén autorizadas y que la propia institución nos haya pedido que tengan acceso a la información. Entonces recibirán el vínculo y de esta manera podrán consultar la información. Muy bien, muchas gracias. Muy claro. Igual para usted, doctora Fátima, la duración de 4:30, en la duración del examen de 4 horas y media, ¿se tiene previsto algún receso? De momento no, estas 4 horas y media, 4 horas y media, perdón, están consideradas para contestar los 160 reactivos que se utilizan para calificar, más el resto de reactivos que señale control y reactivos piloto. Evidentemente, bueno, los sustentantes ya en las situaciones particulares de cada modalidad de aplicación, pues bueno, tienen acceso a un aplicador que con base en sus manuales puede determinar pausas para salir al sanitario o cualquier situación particular, pero de entrada en las condiciones de la aplicación son 4 horas y media de corrido. De acuerdo, muchas gracias. Maestro Ricardo Hernández, nos preguntan ¿por qué medios se entregan los resultados del examen? Sí, gracias. Los entregamos por medio del sistema de archivos compartidos, el SAC. En cuanto tenemos los resultados de la evaluación, les enviamos un correo electrónico a los responsables institucionales y operativos para que puedan acceder a un link de este sistema de archivos compartidos e ingresen el usuario y contraseña que se les ha proporcionado. Como les decía, estos resultados están en un plazo no mayor a 10 días hábiles y me permito aquí nada más hacer una precisión sobre, adelantándome probablemente a alguna pregunta, la entrega de los reportes de habilidades socioemocionales. Estos reportes de habilidades socioemocionales se entregan también mediante el sistema de archivos compartidos, el SAC, pero se entregan 10 días posteriores a la fecha de entrega de resultados, a esa notificación, a esa primera notificación de la entrega de resultados. Entonces, como les decía, bueno, pues esas son las dos herramientas, tanto de la base de datos como de los reportes de resultados en PDF, primero en una primera entrega de los resultados de la evaluación y 10 días posteriores en una segunda entrega los reportes de resultados de habilidades socioemocionales también en formato PDF. Muy bien, maestro. El tiempo se nos está agotando. Paso a la última pregunta para la doctora Fátima Vidal. Nos preguntan si existe un examen que permite evaluar las habilidades y conocimientos de estudiantes de nivel medio superior previo al egreso. Gracias, maestro Ricardo. Actualmente en el Ceneval, me adelantaba un poquito en mi respuesta anterior, tenemos un instrumento que estamos por comenzar a operar, que es el Dominabach. Este examen Dominabach tiene 2 instrumentos o se compone de 2 exámenes. El primero de ellos es el Dominabach básico, que es un examen, bueno, perdón, me adelanté un poquito. Es un examen que tiene fines diagnósticos. El primero de ellos, el Dominabach básico, se aplica en el segundo año o su equivalente del bachillerato con la intención de diagnosticar evidentemente aquellas habilidades y conocimientos que se adquieren durante esta parte del trayecto formativo. En su segunda fase, el Dominabach tendrá un componente avanzado, así se denominará, de Dominabach avanzado, y este se aplicará al término ya del bachillerato, esto es el tercer año o su equivalente, ya con la intención de evaluar este último trayecto, ¿no? Lo que corresponde al tercer año específicamente. Estos exámenes, el Dominabach básico iniciará operaciones en noviembre de este año y el avanzado iniciará operaciones en 2022. De acuerdo, muchas gracias, doctora Fátima. Agradecemos la asistencia y la participación de todos los asistentes el día de hoy. Desde luego, entendemos que el tiempo es limitado. Hay algún grupo de preguntas todavía por atender. Las compartiremos con nuestros panelistas y con las direcciones que corresponda para que en el transcurso de 2 a 3 días les podamos enviar respuesta a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todos los cuestionamientos que nos han enviado. Dejamos también ahorita en pantalla un par de correos electrónicos si desean contactarnos. El primero es para preguntar por características técnicas del examen directamente con la doctora Fátima Vidal. Aquí está el correo electrónico.
Y si ustedes desean solicitar ya servicios de aplicación con nosotros, tenemos el siguiente correo, informes.do@ceneval.edu.mx. Como lo ha anticipado la doctora Fátima, todavía tenemos seminarios en lo que resta del año. Nos falta el del Dominavach, que ha comentado ya la doctora. Tendremos un seminario sobre el EGEL y su proceso de evaluación, además de un seminario más para el examen de ingreso a posgrado, el Exani 3. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, donde estaremos publicando las fechas y horarios de los próximos seminarios. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buen día. Hasta luego.